Bienvenidos amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de misterio de Radio Espí en el 107.2 de la FM. Hoy nos vamos a la CIA con unos documentos descalificados sobre la Unión Soviética, unos documentos que dicen que una de las armas que querían dominar era la mente. Hablamos de la telepatía rusa y lo hablamos con nuestro amigo e investigador Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, noches. Muy bien. ¿Qué tenemos que decir de esto? Porque da bastante miedo que los rusos puedan controlar la mente y atacar desde lo más profundo del subconsciente, ¿no? Bueno, a ver, básicamente este informe, aunque, claro, desclasificado hace poquísimo tiempo, pertenece al año 76, imagínate los años que lo han tenido clasificado, o sea, la importancia que en realidad le podían dar, genera un problema bastante más importante de seguridad de lo que nosotros podemos pensar, de lo que la gente puede pensar, ¿no? De ese circo de la telepatía, de lo paranormal, ¿no? Y no, los Estados Unidos, tanto Estados Unidos como Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces, se lo tomaron bien en serio. Y todo fue por este informe, que ahora ya digo, ha sido desclasificado relativamente hace poco, en el cual, por ejemplo, pues se explicaba el caso de, un periodista norteamericano y un profesor, y el encuentro de un profesor de la antigua Unión Soviética en Belgrado, en un congreso, el primer congreso internacional, ¿no? de intercambio, digamos, de información. Estaba presente Estados Unidos, como no, estaba la Unión Soviética, estaba Israel entonces por ahí metido, Italia. Y bueno, pues un congreso bastante interesante porque el congreso, aunque llamado congreso, pues era bastante secreto. El problema es que, el problema es que este periodista norteamericano se encuentra con que, el profesor Petikov de la universidad, del Instituto de Biología Avanzada de Moscú, pues le pasa una cierta información sobre un departamento en cuestión que tienen en la Unión Soviética, en Moscú, que se dedica a la preparación, ya no la investigación, sino la investigación y preparación de agentes telepáticos, digamos, con funciones telepáticas. Bueno, pues el problema principal es que este señor es detenido por la Unión Soviética. Recordemos que la zona de Belgrado, o sea, todo estamos hablando de la zona estaba al otro lado del bloque, que se llamaba en aquel entonces. Y entonces lo detienen y lo tienen 18 horas en investigación. El problema es que, los Estados Unidos ponen el grito en el cielo porque realmente, pues claro, no entienden exactamente por qué lo han detenido. O sea, en este caso, Robert Toth era un señor un periodista bastante acreditado de un periódico bastante importante de los Estados Unidos. Y entonces, lo dejan libre después de 18 horas de interrogatorio. Automáticamente vuelve a los Estados Unidos, donde la CIA, como no, pues le hace otro interrogatorio, del cual es simplemente para pasar la información real. Y entonces, básicamente este informe queda aparcado. ¿Y el problema qué era? El problema era de que, el profesor Valery Petryukov, pues ya digo, era profesor junto al profesor Yuri Orlov, que luego veremos por ahí a lo mejor alguna información, que era el profesor también de Helsinki, llevaban un departamento y ese departamento era precisamente el desarrollo en el campo de la física, que era y el desarrollo de posibilidades de comunicación extrasensorial. Pero es que no va más, no se queda ahí. O sea, el problema principal
era de que, bueno, pues había una serie de personas como Konstantin Buteiko, Blai Krasnayev, ¿no? Que eran, bueno, eran psicoquinéticos y telépatas reconocidos ya en aquel entonces. Una de las cosas que nata este informe, Juan Carlos, es que fue redactado en 1991 y dice que habla de la percepción extrasensorial en la cual se pueden mover objetos físicos solamente usando la mente. Esto Correcto. da mucho miedo, ¿no? Como dice el informe, habla de las iniciativas de este par de investigadores, de como has comentado tú, de Sí, sí, Konstantin Buyenko y Vlad Karneshev. sí, Entonces, esto da mucho miedo, ¿no? Que se pueda llegar a mover objetos con la mente, que es una cosa sí. que hemos hablado mucho aquí en el programa, pero que realmente se puede conseguir ese tipo de movimiento de objetos con la mente, porque claro, no estamos hablando de un bolígrafo. Ellos querían, supongo, mover incluso armas con la mente, pero Sí. evidentemente es una cosa, parece más de ciencia ficción que una cosa real que pueda pasar, ¿no? A ver, mira, en el proyecto estuvo incluso en los años 70 metido el profesor Kirlian, famosa Ajá. cámara Kirlian, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que una de las cosas que habían detectado junto a la máquina esta que había creado, una de las primeras máquinas que crea Kirlian para la Unión Soviética, era que estas capacidades, digamos, psicoquinéticas y telepáticas emanaban a partir de un campo, digamos, detectable el campo ultravioleta. O sea, era detectable en el campo de ultravioletas. O sea, que era detectable. Es un campo que podía desarrollar una persona y expandirlo, ¿vale? Y además se hicieron unas pruebas e incluso llegaron a detectar que se podía desplazar, por aquel entonces podrían desplazarlo hasta 700 millas, unos casi 2.000 kilómetros de distancia, para la comunicación. Esto dio lugar a muchas investigaciones, pero no, o sea, una de las cosas que oficialmente, posteriormente publicaron, era que no era factible no por el hecho de que no hubiera personas que lo pudieran hacer, sino que el número de personas que podían hacerlo era muy limitado y que hasta ese momento no habían encontrado la capacidad de poder copiarlo, o sea, de crear a esos super soldados, ¿no? O esos super agentes. Y entonces el problema se quedó precisamente en eso. Eso es lo que oficialmente ellos publicaron posteriormente, ¿vale? No significa que realmente pues publiques una cosa y que luego, por ejemplo, hagas otra. O sea, es el típico ejercicio de desinformación, ¿no? El caso es bueno, hay no indicios, sino ya se sabe perfectamente tanto que este instituto sigue funcionando, este instituto de biología avanzada de Moscú sigue funcionando y sigue teniendo un departamento. Y al día de hoy, desaparecida la KGB y desaparecido la Unión Soviética, aún siguen teniendo un departamento, o sea, siguen funcionando con ese departamento. Con A lo mí lo que cual... me llama la atención, Juan Carlos, es el psicólogo y psíquico alemán Rudolf Steiner, Sí, que Kirchner. trató esto en la Universidad de Duke como sexto sentido o instinto del pálpito. Sí, Me llama bastante la atención. sí, bueno, es que el trabajo de Tigner, por ejemplo, era realmente como la base que dio lugar a que Joseph Virrain, precisamente, desarrollara, digamos, el departamento de parapsicología, por ejemplo, y de telepatía, por ejemplo, de la universidad donde estaba. Más que nada porque eso, la Universidad de Duke. El profesor Joseph Virrain era eso, estaba en el departamento de la Universidad de Duke. El caso es que cogió los trabajos de base de Tigner porque le llegaba la información precisamente de hasta qué punto se podría desarrollar estas capacidades, ¿no? Y bueno, lo del pálpito, bueno, es que realmente es algo que socialmente lo tenemos.
¿Quién no ha dicho alguna vez, es que he tenido un pálpito? O alguien Sí, has oído que cierto. dice, tengo un pálpito, ¿no? Tigner se iba hacia eso, hacia esa capacidad de tener algunas veces esa información fugaz de algo o alguien, algún hecho que se iba a producir o alguien a la distancia, y tú podías pues notar ese pálpito. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, Joseph B. Ryan, por ejemplo, pues sobre todo fue el precursor y el impulsor de la investigación, digamos que espoleado precisamente por el tema de la seguridad de los Estados Unidos, al igual que la Unión Soviética, claro. A ver, tenemos que recordar que el uno hacía lo mismo que hacía el otro, o sea, por ejemplo, se sabe perfectamente que el MI5, o digo que el MI6 del Reino Unido también tenía un departamento. O sea, hay distintos países que han tenido un departamento. Se sabe perfectamente que, por ejemplo, al día de hoy, ciertos asesores o personas que suelen aparecer en segundo plano o por detrás de ciertos líderes de ciertos países en reuniones y demás, resulta que estas personas, pues su función es intentar robar la información real que tengan los otros líderes, ¿no? O sea, una cosa es lo que un líder dice en una reunión y otra cosa es lo que está pensando, y entonces estas personas tienen esas capacidades. Pero, claro, oficialmente son agentes de la CIA, agentes, por ejemplo, ya desaparecido KGB, ahora se llama Departamento de Seguridad Rusa, en el que, por ejemplo, pues, bueno, al final lo comentaremos, hay cierto famoso político afín a Putin que precisamente ha llevado este departamento y ha investigado este departamento. Pero bueno, básicamente, pues lo que hablábamos al principio es que todo el caso explota, bueno, digamos, en el año 76, aunque el informe es del 91, es una recopilación de informes, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que aparte del caso del año 76, pues, claro, se empieza a investigar el tema bueno, hasta dónde realmente han llegado estos señores, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, el caso es que, bueno, pues dicen, vamos a seguir investigando, descubren, por ejemplo, van descubriendo, ¿no? Por ejemplo, pues, que ese departamento sigue funcionando, que habían estado, por ejemplo, realizando investigaciones precisamente en ese departamento a distancias, pero a distancias de incluso de 2.000 kilómetros, que realmente, pues, posteriormente publicaban como que eran trabajos que no habían salido bien, que quedaban aparcados porque no habían habido resultados concluyentes, pero que todos esos informes, aunque están desclasificados, uno investiga un poquito en profundidad y descubre que fueron informes realmente robados, digamos, de la KGB, pero que en realidad son robados o puestos allí para que sean robados. Esa información, es decir, no, déjales esa información y evitas que digamos que el contrario pues sepa nuestras jugadas, nuestro movimiento. Es una partida de ajedrez. Una de las cosas que a mí me llama también mucho la atención es una carta de respuesta de la CIA que dice que este informe se puede publicar una vez sea desinfectado. Sí. O sea, limpiado totalmente y escondido algunas ciertas cosas que no se dejan saber. Entonces, ¿qué hay de cierto del informe? Porque claro, si ha sido filtrado y ha sido desinfectado, como ellos le llaman, hay muchas cosas que se han escondido de este informe, Juan Carlos. Claro, a ver, mira, el informe, por ejemplo, de desclasificado, por ejemplo, que tenemos nosotros, podemos acceder, tenemos el informe de Agencia Central de Inteligencia, bla, 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 evolución de la reacción soviética, la disidencia, 15 de julio del 77, por ejemplo, ¿vale? Pues es un informe que está todo tachado, si te fijas, pone partes que ponen secreto,
no objeción a la desclasificación, o sea, todo está lleno de tachones, zonas negras y tal. Cuando dicen filtrar, purificar, digamos, pues es lo que tú dices. A ver, al fin y al cabo lo que nos llega es a lo mejor un 10% de lo que es la información real total. Lo que nos quieren hacer llegar. Lo que nos quieren hacer llegar. Tengamos en cuenta de que lo que nos quieren hacer llegar, también tenemos que pensar que puede ser derivado o de, con la intención de que nosotros, por ejemplo, pues podamos tomarlo como broma o sorna o darle poca importancia al informe, ¿no? Pero, por ejemplo, estos informes recogen, por ejemplo, el caso del año 76. Pero ya digo que este tipo de informes, que ya digo que son, se pueden descargar, están llenos de tachones, no es realmente interesante el tema a la hora de sacar algún tipo de información, es como si fuera un teletipo, si te fijas este tipo de informes. Después de tanto tachonazo, pues resulta que realmente la información es la misma que puedes ver publicada en otros medios, ¿no? No, hay una cosa que asusta mucho, que a mí cuando lo he leído me ha asustado, que dice textualmente que en 1987 la Academia Soviética de Ciencias premió con 450.000 rublos al Instituto Estatal de Investigación Inmunológica, una clínica de la URSS, para realizar una investigación de los efectos de la dioxina, que es un componente del agente naranja, que es un herbicida utilizado en la guerra química y que ataca al sistema inmunológico humano. Ese instituto dice que en su base de Norwich, que lo dirigía Buchenko, hay una propuesta que a los pacientes se le daba una dieta especial y un médico especialista intentaba transmitirles bioenergía para permitirles controlar y curar el asma, la sinusitis y la bronquitis crónica, y también la inflamación pulmonar y las enfermedades coronarias. Claro, esto es muy, muy peligroso, porque estamos hablando de guerra bacteriológica, ya no estamos hablando solamente de telepatía, sino de guerra bacteriológica. Guerra química y bacteriológica, estamos hablando. Sí, sí, sí. Y bueno, cuenta que el informe este, por ejemplo, el caso este de Buchenko, en realidad, pues resulta que tiene bastante más importancia de lo que parece, ¿vale? Porque, bueno, el caso es del año 87. Ya estamos hablando de la previa caída de la Unión Soviética, ya estamos en ese proceso. Pero el caso es que en este caso en cuestión, por ejemplo, pues utilizaron varios tipos, no solamente productos biológicos, digamos, sino también productos químicos, ciertos químicos, que bueno, muy parecido, por ejemplo, a los experimentos de desarrollo que había tenido la CIA con el LSD. Recordemos también que en los 70 los americanos lo habían intentado probar para crear el famoso el soldado perfecto, ¿no? Que no necesitaba descansar, que fuera telépata, que tenía ciertas capacidades y es increíble. O sea, fue un desarrollo, yo creo que en ciertos aspectos había una bolsa de dinero y hubo gente que se le fue muchísimo la cabeza y se hicieron barbaridades, porque ya hoy en día no, porque ya prácticamente todos han fallecido, pero en años posteriores a la guerra de Vietnam, muchos de estos conejillos de India terminaron suicidándose porque no podían dormir, no podían descansar. Personas de este experimento con capacidades telepáticas absurdas porque no podían descansar por las voces que tenían en la cabeza. Claro, algunos incluso tratados con esquizofrenia, cuando no era realmente esquizofrenia, sino que tenían unos canales que ellos no podían controlar. Algunos, por ejemplo, terminaron viviendo apartados del mundo, en cabañas apartadas en los bosques. O sea, de eso también hay otro informe que los americanos también han tachado muchísimo, prácticamente no queda ni un nombre siquiera para poder reconocer o estudiar.
pero ya digo, la Unión Soviética pues hizo un tanto de lo mismo, o sea, hizo lo mismo. Lo que pasa que, claro, si tú robas información de los Estados Unidos y ves que ellos con su LSD no han tenido un resultado óptimo, la Unión Soviética probó otros tipos de químicos con la intención precisamente de desarrollar lo que era la curación por imposición. Y en ese aspecto, por ejemplo, hay varios aspectos que son interesantes, aunque posteriormente no se han desarrollado o no ha salido hacia el mundo, que son, por ejemplo, lo que era eso, la curación por imposición de mano, adaptada a partir de personas con capacidades desarrolladas o capacidades innatas también de psicoquinesis. Por ejemplo, había un científico soviético, bueno, aparte de las personas, por ejemplo, ya más conocidas y tal, que era Boris Yermolev, que este hombre, bueno, pues incluso, bueno, era una persona bastante conocida en la Unión Soviética, porque entre que era productor de cine, era científico también, pero en una de sus historias tenía capacidades psicoquinéticas. Y este señor, pues, bueno, como decíamos al principio, pues era capaz de tener, o sea, de tener en flotación, digamos, o en suspensión gravitatoria, objetos entre las manos, sin tocarlos. A partir de aquí fue precisamente cuando el profesor Kirlian descubre, por medio de la cámara y sus desarrollos posteriores, esa capacidad o esa energía que era visible en el campo ya digo, de los ultravioletas, no de los infrarrojos, sino de los ultravioletas. El caso es que ya digo que estuvieron desarrollando y precisamente lo que quisieron hacer es este tipo de experimentación, o sea, de imposición, de generar ese campo ultravioleta, pero potenciado por medio de ciertos productos químicos. Eso, por ejemplo, ya digo, como pone en el informe, entre el año 87 y 88, pues hubo una serie de pacientes, o sea, de voluntarios, 3.000 pacientes, o sufrieron esos tratamientos médicos no tradicionales, ¿vale? Incluida, como pone en el informe, incluida la utilización de métodos psíquicos. El caso es que el profesor que lo llevaba el departamento, el famoso doctor Kazanacheyev, bueno, pues trabajó y desarrolló en un instituto no identificado de Leningrado, o sea, de la antigua Leningrado, o sea, San Petersburgo hoy en día, bueno, que sabemos perfectamente que es un departamento también de desarrollo a partir de desarrollo de biología avanzada, biología e inmunología, como decías anteriormente. En este departamento, precisamente en San Petersburgo, hay que recordar que años antes había trabajado también en el desarrollo, el profesor Kirlian desarrolló la cámara precisamente en Leningrado. La desarrolla en los primeros procesos a partir de la necesidad que se tiene en inmunología y en desarrollo para detectar posibilidades de que estos pequeños cuerpos, o sea, las bacterias, virus y demás, puedan también estar posiblemente detectados por medio de este campo ultravioleta. O sea, si una persona, por ejemplo, o un virus o una cepa, por ejemplo, está flotando en el aire por medio, por ejemplo, de spray, alguien que lo lanzara, pues el desarrollo de un tipo de cámara o incluso de gafas de visión posterior, posteriormente lo hicieron como una especie de gafas que eran capaces de captar este tipo de campo ultravioleta. Y entonces, por medio de ese campo ultravioleta, detectar las cepas. No se sabe exactamente si lo terminó desarrollando. Lo que se sabe es que, por ejemplo, posteriormente que no lo suelen poner mucho, pero por ejemplo el mismo profesor Kazanacheyev desarrolló junto a otros profesores posteriormente a la Unión Soviética desarrollos posteriores avanzados, digamos, de las cámaras Kirlian.
Recordemos que, por ejemplo, incluso se han desarrollado cámaras Kirlian ya en el siglo XXI que están utilizando ciertos departamentos de desarrollo deportivo que están en México y Estados Unidos, que son profesores, o sea, a partir de esas cámaras de la Unión Soviética. Bueno, el caso, por ejemplo, es interesante lo de los métodos, eso de ver, por ejemplo, la transmisión de pensamiento, ¿no? De la forma geométrica como sobre las figuras y todo esto. Sí. Lo que te iba a comentar yo ahora, que Kardashev hizo el experimento que hemos visto en miles de películas, sí. de intentar adivinar las formas geométricas como círculos y cuadrados entre dos seres metidos en una habitación diferente, sí, o con una carta que solamente podía ver una persona y la otra, e intentaban averiguar ese tipo de forma geométrica a través de la mente sin que la otra la viera, ¿no? Que lo hemos visto en miles de películas, ¿eh? Bueno, pues mira, hay incluso alguna publicación de los años 80, alguna he conseguido por aquí, tengo por ahí alguna cosa, en la que, por ejemplo, la razón por la que se dejó un poquito de lado el experimento de Kardashev fue porque no es que no funcionara, porque a 2000 kilómetros de distancia hicieron una experimentación, una serie de experimentos, pero fueron descartados por contaminación externa, se decía. Y esa contaminación externa constaba de que cuando realizaron ese experimento, resulta que el emisor lanzó las figuras en un orden y el receptor recibió esas figuras, pero no en el mismo orden. Y entonces de primeras pensaron que podía ser pues una interferencia en la transmisión, pero que el resultado podía ser positivo. ¿Pero por qué lo desecharon en los resultados? Tuvieron que desecharlos. Porque resulta que en el emisor estaba realmente dentro de una habitación totalmente controlado y cerrada esa habitación, o sea, estaba independiente, pero en la parte exterior, en lo famoso, ya hemos visto muchas veces en las películas, ese famoso cuadro, o esa mesa con esa ventana en la que tienes controlada la parte a la persona de dentro, pues tanto emisor como receptor tenían a una persona en cuestión, que era el control, la persona de control. Problema, que la persona de control conocía las figuras que se iban a transmitir, tanto el emisor como el receptor. Y se desechó el experimento, por tanto que no se pudo demostrar si realmente el experimento había funcionado o si había habido una interferencia por parte de tanto de emisor y receptor de control. O sea, estamos hablando de visión remota, entonces. No, visión remota no, sino telepatía, pero muy cercana. Claro, porque la visión remota, recordemos que es ver y dibujar un objeto que otra persona está viendo de la forma más precisa posible. Sí, lo que pasa es que visión remota, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, sería telepatía, pero en especialización en visión remota. Al fin y al cabo, toda la telepatía, cuando hacemos, por ejemplo, el método RAIN, por ejemplo, son 4 figuras. Tú estás visualizando, entonces sería más exactamente visión remota, porque estás viendo 4 figuras. Si tú lees, por ejemplo, si se hace un experimento y una persona piensa algo y la otra lo reproduce, el pensamiento, pero solo en pensamiento, entonces telepatía pura. Si, por ejemplo, fuera algún tema ya digo, las figuras serían visión remota. Luego, por ejemplo, hay otros tipos, ¿no? La auditiva, por ejemplo, el oír, ¿no? La sensación de oír. Y bueno, el caso es que aquí en estos ejercicios, pues el problema más cercano era de que al tener control, saber que las personas de control estaban informadas de cuáles eran las figuras y las figuras que se iban a decir, o sea, a lanzar, digamos, telepáticamente,
Pues claro, se pensó que como no se podía controlar de otra manera, la persona de control del receptor era realmente el que había recibido o al que había enviado la imagen al receptor. Con lo cual no estábamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia, sino estábamos hablando de muy pocos metros, de 2-3 metros de separación. Y entonces, pues se tuvo que desechar como tal el experimento. No sé, o sea, oficialmente se desechó, pero es muy interesante porque no se habla de si se real, o sea, si se desechó el experimento en cuestión o todo el experimento como tal. ¿Vale? No se especifica. Se sabe perfectamente que por el desarrollo que han tomado las cosas con los años, pues se sabe perfectamente que ciertos experimentos de este tipo funcionaron perfectamente. Evidentemente. Una cosa que me recuerda mucho este experimento, Juan Carlos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, fue el que se proyectó y se inició en los años 70 por parte de la CIA, que era el proyecto Stargate. Stargate, sí. Es muy similar. Bueno, es que mira, la CIA tenía el proyecto Stargate como, por ejemplo, el KGB le daba otro nombre, ¿vale? Pero bueno, que es que el proyecto, por ejemplo, yo tengo el informe original del proyecto Stargate, que por cierto, aunque todo el mundo lo conoce como Stargate, es gracioso, ¿ves? O sea, sacan un nombre por si se filtra al mundo, digamos, ¿no? Y le llaman Stargate. Cuando el informe oficial habla de que el proyecto se llamaba Scanate, desde escanear. Y a las personas que estaban, digamos, los voluntarios y las personas que estaban en el experimento, se les denominó scanners. Y ahí es donde es gracioso porque tenemos una película de los años, creo que de los 80, que se llaman Scanners. Michael Ironside haciendo de malo, como siempre, el hombre en su nivel, ¿no? Y se trataba precisamente de guerra a nivel telepático, ¿no? A nivel de capacidades psicoquinéticas y tal. Y es una guerra, ¿no? Pues bueno, básicamente el Stargate es eso, es el desarrollo, es un departamento de desarrollo que, aunque dicen que se acabó, que se cerró en los 90, ¿vale? Se han filtrado informes y tal, y el departamento como tal sigue funcionando, por tanto que de vez en cuando aparece la palabra Stargate en distintos dosieres, digamos, que se van filtrando. Bueno, dosieres que se van filtrando porque interesa que se filtre. O sea, básicamente, básicamente dices, bueno, pues lo dejamos así y entonces entramos en lo que es cuál es la función de estos agentes con capacidades telepáticas, que es información-desinformación. O sea, la gran desinformación que se puede desarrollar. Si tú, por ejemplo, quieres enseñar algo, pero que lo quieres llevar en secreto, pero lo quieres, por ejemplo, que te dejen tranquilo, creas una desinformación sobre el tema, ¿no? Mira, se ha filtrado esto. Y entonces, ciertos telépatas, por ejemplo, pues tienen la capacidad socialmente introducidos para saber por dónde van los tiros de lo que es la forma de pensar de la masa, digamos, del pueblo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues ellos poder sacar otro tipo de desinformación y tal. Bueno, el problema de todo esto es que bueno, el mundo está como loco, ¿no? Con esto. Pero claro, estamos hablando de una etapa en la que, bueno, lo único que había eran los 4 ordenadores importantes, los IBM y tal. La Unión Soviética, sus propios ordenadores. No hay mucha información sobre cómo funcionaban, pero tenían sus ordenadores. Y poca cosa más. Pero claro, el desarrollo de la informática ha avanzado tanto que, claro, en cierta manera, pues parece que esto de la telepatía ya no hace falta. Por tanto, que hay especialistas en ciberataque, o sea, son ciberinformáticos, o sea, gente que son
cerebritos en el tema informático, y entonces hoy en día donde puedes desarrollar más la desinformación es en las redes. O sea, tú pones la verdad por delante y luego la camuflas, ¿no? Sí, la vistes de seda o la vistes de mona, mona se queda. Y lo único que buscan precisamente es bueno, conseguir esa desinformación, esa sensación de que tú estás mirando cosas en las redes y ya no sabes al final, en 10 minutos que estés mirando, ya no sabes lo que es verdad y lo que no es verdad. Y entonces, pues básicamente, pues funcionan así. Pero tenemos bastante información sobre lo que hay detrás de todos estos ciberinformáticos, de ciberhackers y demás, que no trabajan, la inmensa mayoría trabajan para gobiernos. Y muchos de ellos, precisamente, trabajan para departamentos que siguen, hoy en día son grandes desconocidos, que son los, claro, esos famosos telépatas, famosos porque en su mundillo los que podían conocer. En la opinión pública lo podías tener, o sea, tú podías tener a un telepata al lado, ser el vecino de al lado, o ser el compañero de trabajo y no saberlo, pero como tal estaba trabajando para alguna de estas agencias, fuera la CIA, KGB. Estos señores ahora ya con su edad pues tienen ahora una importancia y siguen estando introducidos. Y son los que dicen, esta desinformación por aquí, esta desinformación, publica esto, publica lo de más allá. Lo que me llama la atención, Juan Carlos, es que la ciencia siempre ha criticado lo que es la parapsicología, ¿vale? Y en el año 77, 1977, se detuvo a un periodista de Los Angeles Times, que era Robert Thor, durante 3 días, y le interrogó y después fue liberado porque acusó a la CIA de usar la clarividencia, la telepatía y la precognición, de usar lo que es la parapsicología para el tema de espionaje, y fue detenido y bueno, y casi se lo cargan, vamos. Pero pero Robert Todd, que la misma ciencia, una cosa que ahora critica, en aquel momento lo estaban utilizando. Sí, no, pero Robert Todd, por ejemplo, pues es lo que comentábamos al principio, que el caso del 77 en realidad fue porque este señor fue detenido por la Unión Soviética. Sí, sí. Fue detenido 18 horas, estuvo siendo interrogado 18 horas. Que eso era de Los Angeles Times y o sea, lo acusaban de que es que había recibido información del profesor Valery Petyukov. Ajá. El profesor bueno, eran disidentes soviéticos, eran disidentes, que eran varios profesores, o sea, Yuri Orlov, por ejemplo, el profesor Valery Petyukov, por ejemplo, y todos eran de origen hebreo, ¿vale? Y entonces, se les tenía muy controlados y se fueron detenidos también, porque, claro, los consideraban que estaban asociados al Mossad israelí, porque eran de origen hebreo, eran además disidentes soviéticos. Bueno, Yuri Orlov, por ejemplo, posteriormente, incluso en ciertas ocasiones salió, una vez caída la Unión Soviética, Yuri Orlov estuvo asociado a la cúpula, por ejemplo, de la política rusa, de finales, por ejemplo, incluso desde los años 90, incluso. Ya posteriormente creo que ya ha desaparecido y tal. Valery Petyukov, por ejemplo, desapareció prácticamente. O sea, se le dejó, no se le mandó a un gulag, pero lo mandaron a una universidad secundaria y controlado. Y ya posteriormente, pues por la edad y tal, pues ya lo dejaron tranquilo. Pero quiero decir que bueno, desaparecieron como tal. Y en Estados Unidos, pues Robert Todd, por ejemplo, cuando volvió a los Estados Unidos, posteriormente también, claro, fue llegar y volver a ser interrogado, pero en este caso por la CIA, para llegar a descubrir qué información y qué no información había dado a los soviéticos.
Recordemos también que el que era coautor del libro El retorno de los brujos y que era también miembro de la Academia de Ciencia de Nueva York, Jacques Berger, decía que estaban siendo objeto de ataques que podían ser sobre funcionarios o militares políticos, todo ellos impregnados desde dentro de la mente, ¿no? Contra las potencias enemigas. O sea, hay muchas puntas que tejer sobre el tema de espionaje ruso, ¿eh? Bueno, es que, a ver, hasta... yo no sé si es más peligroso el proceso posterior a la Unión Soviética que el mismo proceso de la época soviética, porque realmente a partir de la caída de la Unión Soviética cae el KGB, cae el Centro de Información y tal, pero realmente resulta más difícil encontrar información hoy en día o que se filtre información de realmente qué están haciendo los rusos, por ejemplo, que en la época soviética. Porque en la época soviética, tanto rusos como americanos, o sea, los americanos sabían perfectamente que en los Estados Unidos habían agentes dormidos, que se llamaban, agentes infiltrados, que eran totalmente conscientes de la función que estaban realizando, y entre los conscientes, por ejemplo, pues habían ciertas personas que habían sido preparados precisamente por el Instituto de Bioquímica, digamos, y Biología Avanzada de Moscú, habían sido preparados precisamente en estos departamentos para convertirse en agentes, pero avanzados. O sea, habían muchos tipos de agentes. Y los más importantes pues eran precisamente los agentes avanzados, que eran los que tenían cierta capacidad, o gran capacidad, no se sabe exactamente, de telepática o de visión remota. ¿Por qué la importancia de estos agentes? Porque estos agentes luego, por ejemplo, solían estar trabajando tanto en la embajada como los consulados soviéticos en su época en los Estados Unidos o en otros lugares del mundo, en otras embajadas de países importantes, como por ejemplo incluso infiltrados. Y es fuerte, ¿no? Porque infiltrados, o sea, hay algún caso de infiltración incluso en el Pentágono, en departamentos esenciales de seguridad nacional, en la NSA. Y entonces, pues claro, ciertos agentes fueron, digamos, descubiertos. Lo interesante, por ejemplo, de todo esto es que, a no ser que sean informes desclasificados, que para que haya o sea, necesitas décadas para que desclasifiquen un informe, y luego la importancia que tiene después de tantos años. O sea, es anecdótico y lo único que te sirve es para descubrir pues que el año, por ejemplo, 82, pues en el año 82 pues hay un agente que es descubierto, es interrogado, pero que finalmente es devuelto a la Unión Soviética. Ya digo, los últimos coletazos de la Unión Soviética. Al igual que, por ejemplo, en la Unión Soviética pues hacían los intercambios. Y quitando los intercambios que podían llegar a la prensa, sobre todo del bloque, digamos, aliado. No, del bloque aliado, por ejemplo, lo que podía salir en la prensa, supongo que lo que llegaba a la prensa era porque interesaba a medios políticos para que se viera, ¿no? Hoy, mira cómo trabajamos. Pero que la mayoría de las veces, pues, ¿qué era? Bueno, pues, a ver, el más importante, el caso más importante es el del derribo del avión espía norteamericano y el intercambio, digamos, en Berlín, ¿no? El intercambio de un espía por otro espía. Sí, Pero que posteriormente, pues, esas informaciones se van cada vez clasificando más y entonces, pues, era muy al día el que, por ejemplo, pues se terminara descubriendo a un agente soviético infiltrado en la NSA o en el Pentágono, pero que es que había sido descubierto otro agente de los Estados Unidos infiltrado en el KGB o en el Politburó incluso, o en el Ministerio de Defensa ruso, soviético. Y entonces, pues, hacían estos intercambios, nadie se enteraba. Mira, tú lo has hecho, yo lo he hecho, mala suerte, ¿no? Pero a mí
una cosa que has dicho, que es muy importante, que la prensa filtró ciertas cosas, Sí, y a mí me llama mucho la atención personalmente lo que hicieron dos revistas muy famosas y muy acreditadas de Estados Unidos, que era la revista Discover y la Newsweek, en la que sí, decía que habían planificaciones modulares de barreras fotónicas que eran capaces de producir por telepatía enfermedades y muertes a miles de kilómetros de distancia. sí, Claro, estamos hablando de una acusación muy seria y por dos grandes revistas americanas, que sí, son revistas científicas, ¿eh? Cuidado, sí, ¿eh? sí. No, no, a ver, precisamente, y tanto un bloque como el otro lo desarrollaron o lo quisieron desarrollar, que era de que una cosa es la telepatía, ¿vale? Uh -huh. Y otra cosa es potenciarlo y utilizarlo para fines, por ejemplo, pues eso, claro, eran, a ver, al fin y al cabo eran fines bélicos, Sí, sí, claro. sistemas defensivos y sistemas de ataque. Y entonces, y en cierta manera, en todo ese proyecto, uno de los culpables fue el descubrimiento de Kirlian sobre lo que era la emanación de los campos ultravioletas. Claro, eso dio pie a que tanto la Unión Soviética como se cree que también tengo alguna cosa del bloque americano e incluso británico de ciertos experimentos de este tipo, de buscar la manera de fabricar una serie de cañones que lo que buscaran, por ejemplo, era potenciar a nivel de ultravioleta como una especie de cañón de bombardeo hacia la población civil con una frecuencia muy concreta para precisamente, pues, no se buscaba matar, porque eso era ya, era un nivel demasiado alto. Entonces ellos buscaban la manera, por ejemplo, de algún tipo de, bueno, tenemos las emisoras de radio, o sea, tenemos las ondas de radio, tenemos un montón de frecuencias que nosotros podemos modular para oír, escuchar y emitir, pero poco más se sabe perfectamente de para qué lo usa uno y para qué lo usan los otros, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el campo de los ultravioletas, pues buscar la manera de que un potenciador, o sea, una persona X, se pudiera infiltrar o estar cerca de una población X y generar un pensamiento y ese cañón de ultravioleta, pistola, cañón o lo que fuera, pudiera lanzar, potenciar, digamos, amplificar esa señal en el campo ultravioleta, en esa frecuencia en concreto, para generar una sensación o una intención en la población civil. ¿Qué sería? Por ejemplo, pues tú imagínate, a ver, un poquito bestia, pero lo vamos a poner ya que estamos al día, ¿no? Apagón en España. Vamos a ponerlo y no me voy a meter mucho en profundidad. Apagón en España. Más vale que no te metas ahí porque yo tengo mi propia teoría y si la digo igual acabo preso, ¿eh? Por eso digo, no, yo no me voy a meter muy en profundidad, pero tú imagínate que dices apagón en España. Y sale, bueno, lo primero sale el presidente del gobierno, la hace muy bien, 2 veces en un día y lanza realmente pues el mismo mensaje. No ha sido un ciberataque, no ha sido un problema de que en 5 segundos cayeron las redes, estamos estudiando el caso, bla, 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 bla. Vale. Yo tengo mi teoría, la voy a decir, no me da miedo, No. pero hace meses atrás, bueno, casi un año, cuando Rusia invadió su vecino, Putin amenazó de cortar suministros a Europa si Europa ayudaba a la otra parte a defenderse. Sí. Yo creo que van por ahí los tiros. Lo que pasa que, claro, decir que Rusia ha cortado el suministro a Europa es un arma de doble filo, porque no podríamos entrar en una tercera guerra mundial. Otra de las teorías también muy básicas es que ayer ya estaban hablando de que el precio de la luz se multiplicaría por 2 muy próximamente. O sea, que encima que nos cortan la luz y nosotros somos los afectados, vamos nosotros a pagar el estropicio, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, Yo mira, pienso que ha sido más una cuestión de guerra psicológica, que a ver cómo reaccionaría la sí, gente, claro, como es un experimento, que otra sí, cosa. Porque es que fallaron los satélites, fallaron las comunicaciones, falló el agua, falló el agua, claro. falló todo. Nos quedemos sin nada, retrocedimos a los años 20 o años 30. No, no, volvimos al siglo XIX. Sí, sí, al siglo XIX, pero muy entrado en el siglo XIX, ¿eh? Pero me refiero que solamente nos faltaba el candil de aceite y poco más. Pero es ¿Vale? que, evidentemente, yo lo veo más, hablando de experimentos, un experimento sociológico que una avería. Bueno, pues Además, el cuando te están experimento diciendo, sociológico ha salido bien. no, no, sí, claro, le ha salido bien. Además, cuando tenemos las energías renovables que son capaces de aguantar una bajada de tensión como la que hubo. O sea, a mí Sí, que lo que me diga, ocurre, me salga el presidente del gobierno o quien sea, que se han perdido tantos kilovatios, a ver, eso no es una cosa material para meterla dentro de una bolsa o de una caja, ¿entiendes? Estamos no, a hablando de ver, energía. ocurre una cosa. A ver, veamos, por ejemplo, ¿ves? A nivel, por ejemplo, de lo que es la telepatía, lo que es la intención de los gobiernos. Bueno, en el mensaje, por ejemplo, pues tú, aparte de lo del apagón, puedes generar una situación X, o sea, un cañoneo o una prueba de, una de estas pruebas, por ejemplo, de ultravioleta, un cañoneo a la población civil generando una sensación de calma, tranquilidad, esto ya era esperable, ¿no? Ya se podía esperar. Y si te fijas, hay un cambio social muy importante, y eso lo hemos hablado algunas personas y tal, en relación a décadas anteriores. Voy a poner un ejemplo, Barcelona se queda sin luz. Hay secciones de Barcelona que se quedan sin luz durante todo el día y parte de la noche. ¿Vale? El informe oficial y el extraoficial también que me he enterado. Se crean voluntariamente patrullas urbanas en los barrios. Defienden los comercios que no pueden bajar la persiana porque es eléctrica y no pueden bajarla, no tienen el sistema manual. Le dicen a los propietarios, no os preocupéis, si queréis os quedáis, si no podéis ir a dormir tranquilos, que nosotros vamos a estar aquí. Ese cambio radical al de hace unas décadas en la que lo primero que se va a la luz y lo primero que la gente empieza a reventar son las tiendas de electrónica. ¿No? Neveras, televisores, y es lo primero que pillan. No hubo saqueos en Barcelona, no, cero, o sea, saqueos, cero. Es lo primero que les llamó la atención incluso a las autoridades. No se lo La, esperaban, el cambio, buscaban el efecto contrario. el cambio, ¿no? Ya se produjo en Valencia, ya se produjo en Valencia con el desastre. Ese cambio, ¿no? Ese cambio es paulatino, se ha ido produciendo paulatinamente y muy en silencio. Y es que en cierta manera la opinión o el plan de la Unión Europea a nivel defensivo está funcionando, a nivel defensivo civil. ¿Qué nos están diciendo desde hace un año? Señores, y yo por ejemplo lo he tratado en algún programa de otra emisora, las famosas mochilas. Cuando hablamos de mochila no hablamos solamente de tener que estar todo el día con una mochila, pero en ciertos aspectos que tengamos esa reserva, sea en casa o alguna reserva, por ejemplo, en el coche, o la capacidad de tener o crear unas reservas básicas. Segundo, aunque España está en la cola de la autogeneración, la Unión Europea le está pegando palos cada 2 por 3 porque la Unión Europea está potenciando el autoconsumo de las personas. Y como mínimo, si no es autoconsumo al 100%, de que tengan un sistema auxiliar para poder ser funcionales en caso de un blockout, lo que pasó el lunes, un blockout, pues está empezando a funcionar. Yo, o sea, voy a poner un ejemplo personal. Yo por ejemplo, pues hace ya mucho tiempo
que nos ya desarrollado a partir de las investigaciones de campo para psicología, en casos de investigación, pues creé una maleta portable con unas placas solares, unas baterías, unos convertidores y tal. Lo que hace que siempre pueda tener luz donde vaya. Más potencia, menos potencia, para cargadores, para no cargadores, para distintos tipos de necesidades. En casa, por ejemplo, pues esa maleta la tengo allí. Bueno, esa maleta, en cuanto llegué a casa, el pueblo, o sea, todo el pueblo donde vivo, estaba totalmente a oscuras. Claro, que llego yo acá, enchufo mi sistema auxiliar, y era el único en el barrio el que podía tener iluminación. No tengo potencia todavía suficiente como para grandes electrodomésticos, pero me daba para tener iluminación y tener la capacidad de poderme mover y tener capacidad también de poder bombear agua con una pequeña bomba y tal, presión de agua. Con lo cual, eso es la Unión Europea lo que está potenciando. ¿Por qué? Porque en caso de un blackout, si la población civil ya funciona y ya se comporta de una manera bastante llamativa, ¿no? En décadas anteriores hubiera sido muy llamativo el tema. Pues ahora, por ejemplo, pues ya es algo asimilado. Y siguiente, si encima resulta que las comunidades pueden desarrollar sus propios sistemas de autoconsumo parcial, pues resulta que tienes a una población que en caso de un ataque, ya sea ciberataque, bioquímico, nuclear, que obligue a la desaparición, digamos, de los sistemas oficiales, o sea, los principales de energía y de abastecimiento, que tengamos la capacidad de mantenernos con cierta tranquilidad, eso, 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Porque son esos entre 2 y 5 días en los que sabemos perfectamente que en caso de problema grave, de desastre o lo que sea, es el tiempo que se necesita lo que son los cuerpos de seguridad para desplazarse y desarrollar su campo de acción. Hay una cosa que a mí me hizo mucha gracia, Juan Carlos, estarás de acuerdo conmigo. Nosotros que colaboramos no solamente con Radio Espí, sino con otras radios, en otros programas, que mucha gente daba la radio por muerta. Mucha gente da la radio por muerta cuando apareció todos los programas de televisión, todas las plataformas en streaming que tenemos. Da la radio como una cosa del pasado, ¿no? Pero lo funcional que ha sido la radio en esta crisis, porque hemos vuelto a lo analógico, de repente. Claro. En el mundo de que era todo digital, que todo funciona a través de una tablet, a través de un teléfono, al desaparecer ese mundo falso en el que vivimos, esa falsa utopía en la que vivimos, hemos tenido que recuperar, y gracias a la radio hemos sabido muchas cosas que desconocíamos y hemos estado informados. Han sido muchas las imágenes de aquella gente buscando en los cajones las radios antiguos de pilas. Se han visto aquellos tipos de radiocaseta antiguos con la cinta, la gente escuchándolo como si hubiéramos vuelto a los años 80, por ejemplo, ¿no? Que era tan típico ir por la radio, por la calle, ¿no? De pilas, ¿no? Eso me ha hecho, a mí me ha gustado mucho ese tema, porque se ha demostrado que la radio, una vez más, la radio es el medio de comunicación más útil que tenemos en cualquier catástrofe. Y actualmente parece que estuviera como apagada, ¿no? Y eso ha dado alas a la radio otra vez, y yo, la verdad, como persona de radio que soy, porque soy más de radio que de televisión, porque me he dedicado casi siempre a la radio, me encanta, ¿no? Que la radio haya sido protagonista en esta catástrofe o esta crisis que hemos tenido. Yo para acabar, porque ya nos vamos, yo comentaría la necesidad que debemos tener de recordar que estos desastres nos tienen que enseñar a que yo soy tecnócrata, vale, yo me gusta lo máximo y lo último en tecnología, pero no dejar de lado los sistemas anteriores, los sistemas clásicos. Mira, la prensa escrita, los libros,
No hay nada mejor que un libro. La radio, como tú dices, la radio, todos los sistemas analógicos que podíamos tener por ahí, me parece perfecto, que queden algo aparcados. Bueno, puede quedar algo aparcado, pero que sigue siendo y va a ser el sistema que nos va a sacar de muchos atolladeros en caso de problemas graves. Y tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Pues señores, hasta aquí hemos llegado al programa de hoy y recuerden, no pongan vitrocerámicas y pongan cocinas de gas y no se quedarán sin comer. También es una reflexión. Gracias a Juan Carlos. Bombona de butano. Muy bombona de butano, que eso no falla. Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Spin, el 107.2 de la FM, y hoy hemos tocado temas interesantes como la telepatía rusa y también pues ese apagón de luz que vino el lunes. A todos ustedes los esperamos la semana que viene aquí, en Energías y Misterios, en el 107.2 de la FM, en Radio Spin. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego.